Vamos a empezar pues. Como ya les habíamos dicho, vamos a empezar a ver una miniserie temática que está vinculada a lo que vamos a ver en Juan. Y esta serie temática es una que va a hablar de lo que llamamos o conocemos como doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia vienen siendo una serie de doctrinas, o 5 doctrinas específicamente, que fueron desarrolladas con el propósito de definir la gracia, obviamente, y algunas implicaciones de esta misma. Tanto de las doctrinas, lo vas a ver cuando acabemos de ver la serie, pero básicamente te van a ayudar a ti y a mí a entender qué es la gracia y el valor que tiene la gracia en sí misma, ¿sí? A veces tomamos la gracia como algo, bueno, es algo que se nos fue dado, es algo que obtuvimos, es algo que esto, que aquello, pero realmente nunca le damos el peso que merece. Y creo que esto se ve en nuestras vidas cuando vivimos de una forma que es así como, sí, Dios me ha salvado, y sigo viviendo normal. Y entonces, en todo lo que hemos estudiado la Biblia, siempre hemos visto esta parte de que tu respuesta y mi respuesta a este favor inmerecido de Dios hacia nosotros debe ser una constante vida en constantes acciones de gracias. Entonces la doctrina de la gracia nos va a ayudar a ti y a mí a ver por qué esta respuesta es una respuesta natural. Sí, específicamente porque te va a aclarar que estabas muerto en pecado totalmente y la obra de Dios de salvación y el valor que tiene para nosotros. Entonces, mientras estemos estudiando Juan, vamos a toparnos constantemente con pasajes que hacen referencias a ciertas doctrinas de estas mismas. Las doctrinas de la gracia provienen de la corriente del calvinismo, que a lo mejor ya lo has escuchado, a lo mejor es nuevo para ti, pero la corriente del calvinismo es una serie de enseñanzas instituidas por Calvino, que en realidad fueron instituidas por San Agustín mucho antes, y Calvino nada más tomó de ahí y empezó a desarrollar más. Entonces, básicamente son enseñanzas que fueron desarrolladas desde hace mucho tiempo y que han sido estudiadas aún hoy en día por mucha gente muy inteligente, muy preparada, y nosotros tenemos el lujo de poder tomar de sus escritos y ahora sí que aprender un poquito de todo. El origen de esto es pues extenso, está muy interesante. De hecho, te recomiendo que si tienes chance de buscar la historia de esto, está muy interesante. Y también me gustaría hacer énfasis en que la idea de esta exposición no es argumentar a favor o en contra de, ni abrir tanto discusión a perspectivas que se opongan o perspectivas diferentes. Es nada más desarrollar más sobre estas enseñanzas a forma que mientras estudiamos el Evangelio de Juan podamos interpretarlo de una forma adecuada y consistente con la enseñanza bíblica. Nosotros como iglesia sustentamos y creemos y afirmamos las doctrinas de la gracia. Sí nos inclinamos más al calvinismo, y hay otra corriente que es el arminianismo, que seguramente también has escuchado, que es una corriente opuesta al calvinismo. ¿Sí? Difieren en ciertas cosas, tomando una o tomando otra, tu interpretación de ciertos pasajes bíblicos puede cambiar. Nosotros nos inclinamos al calvinismo, entonces no voy a entrar en argumento de por qué sí, por qué no, esto está bien, esto está mal. Simplemente te voy a exponer las doctrinas que nosotros creemos. ¿Sí? Voy a hacerte un resumen así mega rápido de la historia, porque te había escrito acá una historia bien chida y te la voy a contar, y luego te voy a poner acá de que son efectos de sonido y no sé qué. Pero luego resultó que un cierto pastor, que no voy a mencionar su nombre, decidió hacer un curso de membresía un poquito largo, y pues ahorita ya estamos un poquito apresurados de tiempo. Pero no se preocupen, te dejo de tarea que busques historia de esto del calvinismo y del arminianismo, está muy interesante. Básicamente todo empieza porque San Agustín, en uno de sus escritos, hace una oración y dice: oh Dios, ordena lo que desees y da lo que ordenes. Esta oración, esta declaración desemboca un pleito, por así decirlo. Un grupo de personas estaba en desacuerdo con esta oración porque decía: ¿cómo vas a decirle a Dios que ordene lo que Él quiera, pero luego que Él te dé la habilidad para cumplir con eso? Es así como que, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y entonces tú como hombre, ¿qué tienes que hacer? ¿O no estás a parar ahí como mono y pues, Dios haz todo y yo me voy a quedar aquí sin hacer nada?
Y entonces este argumento desembocó una serie también de enseñanzas, de doctrinas, de corrientes que eran ajenas a lo que Agustín estaba declarando. Agustín y toda su teología, toda la teología de Agustín es que lo que Dios demanda, Dios da. Y eso es algo que hemos visto muchas veces en estudios de aquí. Dios te dice, haz esto, pero Dios también te provee los medios para hacerlo, o incluso Él lo hace por ti. Caso clarísimo, la obra de salvación. Dios te dice, obedece la ley, estás en pecado, tienes que cumplir con todo esto. Viene Cristo, cumple la ley por ti, ¿y tú qué hiciste? ¿Cumpliste la ley? No, no puedes. Pero entonces lo que Dios demanda, que era cumplir la ley, Dios da. Mandó a su Hijo a cumplir la ley en nuestro lugar. Dentro de esto, una de las personas que más argumentaron respecto a esto era una persona llamada Pelagio. Pelagio hizo una corriente de enseñanzas propia que se llama pelagianismo. El pelagianismo niega que el hombre está en pecado, niega que el hombre está muerto en pecado, y él afirma que el hombre tiene la capacidad completa de obtener la salvación por su cuenta. Él dice, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, por tanto tiene la misma capacidad que Dios tiene de cumplir la ley de principio a fin de una forma perfecta. También tiene la capacidad de caer en pecado, pero teóricamente el hombre pudiera nacer y vivir una vida perfecta sin pecado. La teología de Pelagio, en pocas palabras, afirmaba que si en ningún momento Dios volteara a ver al hombre para extender su mano en ayuda, el hombre aún así pudiera alcanzar la salvación por medio de sus obras, de su vida, de sus decisiones. Entonces, esta enseñanza de Pelagio fue tachada como una enseñanza herética, así en corto, no duraron mucho en tacharla como herética. Sin embargo, sigue siendo una enseñanza que está presente hoy en día, tal vez no tan enfocada hacia el cristianismo o hacia algo teísta, pero sí está enfocada hacia nosotros, y es algo que conocemos como humanismo, que es el que dice, tú como hombre puedes, tú como hombre haz, ¿sí? O sea, se centra en ti la persona, en ti el humano, ¿sí? Entonces, otra vez no voy a entrar mucho en esto porque andamos cortos de tiempo, pero te lo comento para picarte el interés. A lo mejor ahí, pues, si tienes chance, estudia un poco de esto, está muy interesante. La herejía de Pelagio desembocó un río de debates, discusiones y contiendas dentro de la iglesia, habiendo personas que creían en la capacidad y responsabilidad del hombre para acercarse a Dios. Otros afirmaban que el hombre era completamente incapaz por sí mismo y necesitaba de Dios y de su gracia. Con esto en mente, la iglesia, después de unos cuantos debates y rechazos de enseñanzas, entre las cuales el arminianismo estaba dentro de estas, en respuesta definió los 5 puntos de la doctrina de la gracia, que es lo que hoy conocemos como los 5 puntos del calvinismo, o los 5 puntos, o las 5 doctrinas de la gracia. ¿Sí? Básicamente estas doctrinas de la gracia fueron una forma en que la iglesia buscó mantener la doctrina ortodoxa, la doctrina correcta, la doctrina sana, ¿sí? Las enseñanzas que son bíblicas, que están pegadas a la verdad, a forma de proteger a la misma iglesia de enseñanzas externas que estaban infiltrándose a la iglesia, o enseñanzas internas que estaban desviando a la gente de la iglesia. Como un pequeñito subtema, te voy a exponer y explicar poquito del pelagianismo y arminianismo, solo con la intención de que podamos diferenciar uno del otro, porque no están fundamentados sobre la misma enseñanza. Incluso pudiéramos decir que el arminianismo está más cercano al calvinismo que al pelagianismo. Muchas palabras muy raras, ¿no? Pelagianismo, arminianismo, calvinismo, esto, aquello. Son corrientes de enseñanza. ¿Por qué es importante? Porque todas las iglesias, toda la enseñanza va a tomar básicamente una de las tres. Se ve forzada a tomar una de las tres. Incluso si la persona que está enseñando es ignorante acerca de cualquiera de estas tres, o sea, nunca ha escuchado la palabra pelagianismo, puede estar enseñando basado en el pelagianismo.
puede estar enseñando basado en el arminianismo o en el calvinismo. Y tú y yo como iglesia debemos de tener la capacidad de poder detectar, ok, él está enseñando fundamentado sobre esta corriente. No para descartar por completo la enseñanza, sino para saber filtrar, ¿sí? Para saber decir, esto es edificante, esto es muy peligroso, me voy a ir de aquí, o esto lo puedo tomar, esto de plano no lo puedo tomar, ¿sí? Hay que ser prudentes, pero para poder ser prudentes tenemos que saber, pues, qué es lo que nos está amenazando, por así decirlo. Entonces, ahí ponle en tu cuaderno. Pelagianismo, lo puedes resumir como el hombre hace la obra. El pelagianismo, en pocas palabras, pone sobre el hombre toda responsabilidad de su salvación. Si Dios no voltease a ver al hombre, el hombre es completamente capaz, aún así, de obtener salvación. El hombre no es pecador por naturaleza y por ello tiene la capacidad de vivir una vida perfecta. ¿Sí? Entonces, pelagianismo, el hombre hace la obra. ¿Sí? El hombre es responsable de su salvación. Y luego, semipelagianismo. El semipelagianismo es una doctrina que se deriva del pelagianismo, como su nombre pues indicará, ¿sí? Y el semipelagianismo lo puede resumir como el hombre inicia la obra. El semipelagianismo no niega la necesidad de la gracia para la salvación, porque el pecado original de Adán debilitó la moral del hombre. Sostiene que los primeros pasos hacia la vida cristiana son tomados por la voluntad humana y que la gracia solamente funciona como algo que asiste. Entonces el hombre hace el 70% y Dios te echa ahí una moneda para que alcances el otro 30%. ¿Sí? Entonces el semipelagianismo dice, el hombre puede iniciar y avanzar hasta cierto punto y nada más necesita que la gracia le eche la mano ahí para poder completar. Después tenemos arminianismo, que es Dios inicia la obra. El arminianismo enseña que los hombres dependen de Dios y su gracia para salvación, y que Dios es quien toma los primeros pasos para que los hombres puedan ser salvos. Pero, finalmente, es el hombre quien debe tomar la decisión de elegir a Dios. El arminianismo te dice, Dios es el que extiende su mano, pero tú tienes que decir sí o no. Tú tienes que extender tu mano de regreso. De hecho, algo bien interesante que estaba viendo, no me acuerdo en dónde, es esta pintura de la creación de Adán, no sé si te acuerdas, que son la mano de Dios y el dedo de Adán. Y algo bien interesante era que estaba viendo que tiene, o sea, está hecha de una forma específica. Resulta que el dedo de Adán, si te das cuenta, está dobladito, no está extendido. Y básicamente lo que dice es que ese músculo que está dobladito es un músculo que tú conscientemente tienes que extender. Naturalmente tus dedos están así como curviaditos. Y entonces lo que está haciendo es básicamente presentando esta idea de que Dios extiende su mano al hombre y luego el hombre que tiene así a Dios casi lo está tocando, pues nada más tiene que tomar la decisión de extender su dedo. Y eso es una enseñanza arminianista. Finalmente ahí lo que está diciendo es que Dios siempre está ahí preparado con su mano extendida y solamente está esperando que tú, hombre, extiendas tu mano, tomes la decisión de decir, ok, yo voy a alcanzar a Dios. Ahí está a mi alcance, nada más tengo que decidirlo. Y me gustaría también leerte el tercer artículo del arminianismo. Dice que el hombre no tiene la gracia salvadora en sí mismo, ni de la obra de su propio libre albedrío, pero que es necesario que por Dios, en Cristo y por su Espíritu Santo, sea nacido de nuevo y renovado en la comprensión, afectos y voluntad, y en todas sus facultades, para que pueda ser capaz de entender, pensar, querer y realizar lo que es verdaderamente bueno, de acuerdo con la palabra de Dios. Fuera de contexto, esto no tiene ninguna falsedad en sí. De hecho, lo lees y dices, pues sí, incluso es el mismo calvinismo o lo que nosotros enseñamos, enseña lo mismo, ¿no?
El hombre no tiene la gracia salvadora en sí mismo, ¿sí? La gracia proviene de Dios. Y entonces es por eso que te digo, el arminianismo es más cercano al calvinismo de lo que parece. Y de esto te lo expongo con la intención de que tú puedas, otra vez, detectar. Hay puntos donde difieren arminianismo y calvinismo, y esos puntos son los que tú y yo necesitamos reconocer para poder decir, esto sí, esto no. La exposición de las doctrinas de la gracia nos va a ayudar a que podamos detectar estos puntos, estas diferencias pequeñitas, y cuando haya algo que se enseñe que como que no cuadre, o sea, a mí me enseñaron de esta doctrina y aquí están enseñando la misma doctrina, pero tiene una pequeña diferencia. Entonces yo puedo reconocer, ok, ya hay una diferencia, aquí hay algo que no va con mi enseñanza, que no va con lo que yo he aprendido, que no va con lo que yo he estudiado. También te hago mucho hincapié, son doctrinas muy extensas y no tenemos el tiempo hoy para exponer la doctrina completa o todo lo que implica y todo lo que dicta. De hecho, hay libros de 300 páginas para una sola doctrina. Obviamente no me cabe hacer un tema de 300 páginas pues para una hora o una hora y media si es que me extiendo mucho. Entonces te hago esta invitación, esta exhortación a que tú por tu cuenta busques el tema. ¿Sí? Busques, leas. Tenemos recursos dentro de la iglesia que te podemos pasar, que ya hemos leído el pastor Aarón o yo, que sabemos que son recursos buenos, que te pueden ser útiles para conocer más de esto. Puedes buscar también tú por fuera, pero con el cuidado de decir, ok, voy a leer esto y luego lo voy a exponer ante la iglesia para, pues, no equivocarme, no errar, ¿sí? Pero el punto aquí es, busca tú. No puedes nada más venir y aprender los domingos. Tu aprendizaje pues es nulo. La verdad es que los domingos venimos y aprendemos nada en comparación de todo el conocimiento que existe y que deberíamos estar buscando aprender. Y luego se levanta esta pregunta. Ok, sí, doctrinas de la gracia, extensos, sí, calvinismo, arminianismo, wow, muy interesante, ya muchas palabrotas. Háblame del amor de Dios o algo más bonito. ¿Para qué aprendo las doctrinas de la gracia? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Si regresamos a la raíz de origen de las doctrinas, tanto el calvinismo como el arminianismo son temas que han sido debatidos arduamente hasta hoy en día. Pudiera parecer que es un debate sin sentido y solo sirve para inflar los egos de las personas involucradas. Ah, sí, yo soy bien arminiano. Ah, sí, yo soy bien calvinista. Ah, 5 doctrinas de la gracia, yo me sé la sexta y no te lo voy a decir. Si pareciera así como que, ¿qué onda con esto, no? La razón principal por la cual buscamos definir o responder estas preguntas es, e incluso el por qué es importante tomar una postura al respecto, es porque la postura que tomemos va a dictar nuestra hermenéutica de la Biblia, va a dictar cómo es que interpretamos la Biblia, cómo es que la entendemos, cómo es que la obra de salvación es entendida por nosotros, ¿sí? Y el peso de esta misma también se va a ver afectado. Toda la Biblia está centrada en quién es Dios creador y quiénes somos nosotros, su creación. ¿Sí? Toda la Biblia habla de un Dios que está en los altos y que es totalmente trascendente, que está totalmente aparte del mundo, y sin embargo Él se agacha para poder hablar contigo y conmigo y relacionarse contigo y conmigo. Y no solo eso, sino que extiende su favor a gente que no merece su favor, ¿sí? Que somos tú y yo. No merecemos el favor de Dios. Y toda la Biblia habla de este tema, ¿sí? Y desarrolla sobre este tema y constantemente dice, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es fuego consumidor, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, Dios es temible, ¿sí? No te avergüences o no desfallezcas delante de ellos, no sea que yo te quebrante. Digo que, óyeme, qué miedo, ¿sí? Qué miedo de Dios. Sí, deberías temerle, Dios es wow. ¿Sí? Y entonces entender esto y poder decir, es que es Dios quien hace la obra de principio a fin. El hombre no puede hacer nada de su propia voluntad. O decir, es Dios quien hace la obra, pero el hombre tiene una responsabilidad que cumplir para que la obra sea efectiva. Afecta el carácter de Dios.
¿sí? Afecta el cómo vemos a Dios. En una cita de Calvino, él dice: casi toda la sabiduría que poseemos, es decir, la sabiduría sana y verdadera, consiste de dos partes: el conocimiento de Dios y el de nosotros. Toda la sabiduría que hay siempre está vinculada a estas dos cosas. ¿Qué me dice de Dios? ¿Qué me dice de mí? Dentro de nuestra liturgia, lo que hacemos aquí los domingos, que nos reunimos, que empezamos platicando un poco, preguntando cómo te fue, saludamos, necesitas ayuda, ahí está el cafecito, vamos a convivir un poco. Empezamos adorando, reconociendo: Dios es grande, Dios es esto, Dios hizo esto, ¿sí? ¿Por qué me da de su favor? No puedo comprenderlo. Y luego pasamos al Salmo, que nos dice: yo, hombre, soy pecador, yo, hombre, necesito de Dios, yo, hombre, necesito de su gracia, necesito de su favor. Si por mí fuera, hubiera desfallecido, ya estaría muerto, estaría totalmente perdido. Todo eso y toda esa sabiduría que nos es impartida a través de esas acciones están totalmente vinculadas a quién es Dios y quién soy yo cuando me pongo a la luz de Dios. Ahora sí, pasando un poco a lo central, vamos a hablar de los 5 puntos del calvinismo, que también son las doctrinas de la gracia. Si digo 5 puntos del calvinismo, es lo mismo que las 5 doctrinas de la gracia o las doctrinas de la gracia. Es exactamente lo mismo. Voy a tratar de referirme a ellas como doctrinas de la gracia porque nuestro punto es ese, son doctrinas de la gracia. Sí, de calvinismo no, pero de las doctrinas sí. El calvinismo generalmente se sustenta sobre los 5 puntos conocidos por el acrónimo TULIP, que ya has de haber escuchado. TULIP es un acrónimo y cada letrita es una doctrina. Entonces, T, total depravación, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son definidos comúnmente de la siguiente forma. Ahí ponen tu cuaderno también para que le notes. El primero es depravación total. El pecado original de Adán nos ha corrompido extensivamente en cada aspecto de nuestro ser, incluyendo nuestra voluntad. Te estoy exponiendo los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, así es esta definición resumida así a lo más básico, a lo más fundamental. Entonces, depravación total. El pecado original de Adán nos ha corrompido extensivamente en cada aspecto de nuestro ser, incluyendo nuestra voluntad. Elección incondicional. Por su mera gracia generosa, Dios ha elegido de entre los pecadores de todo el mundo a personas para ser redimidas a través de su Hijo y unidas a Él por el Espíritu. Esta elección incondicional, fue hecha desde la eternidad, independiente de todo lo visto por venir en aquel que fue elegido. Entonces, otra vez, por su mera gracia generosa, Dios elige entre los pecadores personas para ser redimidas por la obra de Cristo. Así, eso es elección incondicional. Elección incondicional, ¿sí? Entonces, otra vez, por su mera gracia, Dios elige de entre los pecadores, entre todos los pecadores, algunos que van a ser redimidos por la obra de Cristo. Así otra vez te lo estoy súper resumiendo. ¿Ok? Y luego sigue redención particular. La muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero asegura solo la redención de los elegidos. Te estoy exponiendo las 5 así, nada más, como están escritas. Si tú las buscas, las vas a encontrar así. Si tú las buscas, así las vas a encontrar. Después, redención particular. La muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero asegura solo la redención de los elegidos. Y última, gracia irresistible. El Espíritu Santo une a los pecadores a Cristo a través del Evangelio. La fe es la consecuencia, no la causa del nuevo nacimiento. ¿Sí? Tienes fe porque has nacido de nuevo. No naces de nuevo porque tengas fe.
¿sí? Estas 5 doctrinas es depravación total, elección incondicional, redención particular y gracia irresistible. Ah, sí, me faltó la última, perdón. Perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. Así que ya, como estamos de vacaciones, se me olvidó cómo contar. Perdón. Gracia irresistible. El Espíritu Santo une a los pecadores a Cristo a través del Evangelio. La fe es la consecuencia, no la causa, del nuevo nacimiento. Y última, perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. Estas 5 doctrinas las vamos a agarrar y las vamos a ir desarrollando para ver lo que implica y haciendo algunas aclaraciones. Sí, el acrónimo TULIP tristemente tiene algunas fallas en cómo expresa las doctrinas y queremos buscar una forma de exponerlas que sea más fiel a lo que realmente enseña. Existe un estigma o un malentendido respecto al calvinismo y sus 5 puntos que dan una imagen errada de lo que sostienen. Esto en gran parte es consecuencia de las personas que se les llama hipercalvinistas, quienes dicen que no es correcto que prediques el evangelio indiscriminadamente y solo debería ser predicado a aquellos que tienen alguna evidencia de que van a ser salvos, ¿sí? ¿Por qué? Porque específicamente en la doctrina de la elección, esto abre mucho debate, ¿sí? Entonces hay algunos que dicen, bueno, es que como Dios ya escogió, pues yo no puedo predicar indiscriminadamente, nada más a los elegidos. Entonces hasta que yo vea que esa persona, sí, tiene aquí el sello de elegido, entonces, ese sí le predico. A ese fulano, no tiene el sello aquí de elegido. Y entonces estas personas erran, están mal, pero han dado una mala fama a las doctrinas de la gracia como tal. La postura calvinista afirma que la obra de salvación es una obra unilateral de Dios hacia el hombre. Dentro de sus creencias también afirma la elección de los santos, pero somos llamados aún así a predicar el evangelio a toda criatura. Por otro lado está la gente que está determinada a oponerse al calvinismo y ha hecho una mala fama también de sugiriendo que el calvinismo pinta a Dios como un dictador. O sea, así como que gracia irresistible. O sea que si yo no quiero la gracia, ya valí. Y entonces es esta parte que te digo que algunos de los nombres dan una idea errada y queremos ahora sí que explicarla o renombrarla a algo que sea más ad hoc. Y entonces empezamos por la primera. Te vuelvo a hacer el hincapié. La estoy tratando de resumir lo más que puedo mientras abarco los puntos que me parecieron más relevantes de conocer o de exponerte, aunque sea a un grado superficial. Pero me gustaría que en el transcurso de la semana o las 2 semanas que hay entre esta primera sesión y la otra sesión, te dediques a buscar de estas 2 que te voy a enseñar hoy y pues ahora sí que ver qué más hay, ¿sí? Indagar un poquito más, desarrollar un poquito más. Entonces, depravación total. El pecado original de Adán nos ha corrompido extensivamente en cada aspecto de nuestro ser, incluyendo nuestra voluntad. La depravación total comúnmente es totalmente malentendida. No quiere decir que todos los hombres hemos cometido todos los pecados más horribles y malos posibles y que todos somos aparentemente igual de malvados que la peor persona que se te pueda ocurrir, ¿sí? Si lo ves de una forma así burda, ponle, no es como que la persona que es un asesino serial y la persona que una vez le pisó la colita a su perro, los dos malos, igual de malos, los dos merecen la cárcel y la pena de muerte y la silla eléctrica, los dos malísimos. No significa eso depravación total. La depravación total declara que todos somos igualmente culpables y condenados y que no hay ningún aspecto en nuestra existencia que no haya sido afectado por el pecado o que sea apto para la gracia de Dios. La depravación total te está hablando de que cada aspecto de nuestro ser
es corrompido por el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos total, no significa de que eres totalmente malo y no hay nada de bueno en ti. No, no. Habla de que cada área de tu vida está corrompida por el pecado. ¿Sí? Por eso es totalmente corrompida. ¿Sí? Toda. Estamos hablando de lo que abarca, no que tanto. ¿Sí? Abarca toda tu existencia, no que toda tu existencia sea completamente mala. El pecado original de Adán, que corrompió toda la creación, ahora lo vemos afectar directamente cada área de nuestras vidas. Nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestra mente, nuestro corazón, voluntad, afectos. Todos estos están bajo la corrupción o la opresión del pecado. La totalidad habla del alcance, no de su intensidad. Entonces, depravación total está hablando de que todo tú estás corrupto. ¿Sí? No que eres totalmente corrupto, sino que todo tú estás corrupto. La depravación afecta toda parte de nuestra existencia. Implica que, por nuestra cuenta, no tenemos oportunidad ni forma de arreglarnos ni alcanzar salvación del juicio de Dios y de nuestra propia rebelión. Te cito a Calvino, está medio largo. Dice: debido a la esclavitud del pecado a la cual la voluntad está atada, no puede inclinarse a el bien, mucho menos disponerse a este. Para un movimiento de este tipo es el comienzo de la conversión a Dios, la cual en la Escritura es acreditada enteramente a la gracia de Dios. A pesar de esto, la voluntad permanece con la mayor inclinación al pecado. ¿Sí? Hasta aquí tenemos voluntad, pero está corrompida. Esa corrupción se ve reflejada en que nuestra inclinación es hacia el pecado. Por ello no podemos voltear a Dios. Entonces es Dios quien tiene que extender su mano hacia nosotros y librarnos del pecado. ¿Sigo? Para el hombre, a pesar de esto, para el hombre, cuando se dio a sí mismo a esta necesidad, no estaba privado de la voluntad, sino de voluntad sensata. Cuando dice esta necesidad, se refiere a pecar. Y el hombre siente esta compulsión a pecar, al pecado. Entonces, cuando el hombre dice, bueno, voy a pecar, o cuando el hombre simplemente peca aún inconscientemente de que es pecado, lo está haciendo por su voluntad. ¿Sí? Voluntariamente está pecando. Entonces, por eso no está privado de voluntad, sino de voluntad sensata. Por lo tanto, es del hombre tener voluntad. Buscar el mal es de una naturaleza corrupta y buscar el bien es de la gracia. ¿Sí? Te lo traduzco a algo más fácil de comprender. Calvino lo que está diciendo es que los hombres tenemos voluntad, pero esa voluntad está corrompida por el pecado. Nuestra voluntad ahora se ve inclinada a pecar. Entonces yo por mi cuenta lo que voy a buscar hacer es pecar, o lo que yo haga va a ser contado como pecado porque generalmente estoy inclinado a eso. ¿Sí? Generalmente este pecado es idolatría, como lo menciona Pablo. Y lo que dice es, lo que tú y yo tenemos es que nuestra voluntad ya no es una voluntad cuerda. ¿Sí? O sea, no es una voluntad, por así decirlo, pues sensata es la palabra correcta. ¿Sí? Ya no estamos pensando bien, estamos, pues ahora sí que ahí con los ojos medio viscos, y por eso no estamos yendo hacia el pecado. Y lo que te dice es, esto solamente se puede arreglar cuando Dios da de su gracia a los hombres. Cuando Dios da de su gracia a ti y a mí, entonces ahora nosotros podemos distinguir, esto que estoy haciendo me está llevando a pecar. Entonces voy a hacer esto que no me lleva a pecar. Un poquito ahí medio confuso, espero que se haya más o menos entendido. Si no, pues de todas formas, ahí está la grabación o me puedes preguntar después. Muy bien. No somos libres de elegir la inclinación de nuestra voluntad. Al vernos corrompidos por el pecado, nuestra voluntad está naturalmente inclinada al pecado. Todas las decisiones y afectos de todos los hombres siempre se van a ver inclinadas a hacer el mal o a hacer lo que es contrario a Dios.
Cabe también aclarar que esto no quiere decir que toda decisión de un hombre será socialmente errada. ¿Qué me refiero con esto? Cuando definimos mal o cuando decimos que se ve inclinado a hacer el mal, no estamos hablando en estándares humanos, no estamos hablando en estándares de la sociedad o de tu grupo social o de lo que tu familia te enseñó que es bien y mal. Estamos hablando de lo que Dios dicta que es bueno y que es malo. Entonces el hombre se ve inclinado a hacer el mal que Dios dicta que es el mal. Sigo. Michael Horton dice, el hombre no es irreligioso, sino idólatra. Las personas que dicen que ellos, hay un Dios, pero sí, yo estoy acá, Dios allá, del que haga lo que quiera, ¿no? Lo que Horton dice es que el hombre no es irreligioso, es idólatra. El hombre idolatra a él mismo. El hombre se idolatra a él mismo, busca hacer lo que le plazca a él mismo. Esto es idolatría, me estoy poniendo yo antes que Dios. Esto es uno de los males a los que estamos inclinados. En la sociedad o en el mundo, esto no se ve como malo, de hecho se ve como bueno. Es así como que, sí, tú enfócate en ti mismo, tú trabaja en ti mismo, tú mejora a ti mismo y ya pues, la vida que traiga lo que la vida quiera, pero mientras tú seas tú, con todo, si estás bien. La corrupción del pecado la podemos ver afectando a toda la creación, tanto hombres como en la misma tierra. El hecho que existan enfermedades, deterioro material, incluso la muerte misma, es una evidencia de la extensión de la corrupción del pecado. Si me ayudas a buscar unas citas para sustentar esta doctrina, para que veas que sí está presente en la Biblia y no nada más pues hay una especulación. Salmos 51:5, Isaías 48:8, Romanos 5:12, Salmo 51:5, Salmo 51:5, Isaías 48:8, Romanos 5:12. Si la tienes y me puedes ayudar a leerlo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Isaías 48 dice, sí, nunca lo habías oído, nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió a tus oídos, porque sabía que siendo desleal antes de desobedecer, por tanto te nombré rebelde desde el vientre. Salmo, ¿alguien lo tiene? Entonces, destaco dos cosas. Tanto en Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre, desde nacimiento. Isaías 48:8, otra vez, y rebelde te han llamado desde el seno materno, desde nacimiento. Y luego Romanos 5:12 te hace una aclaración explícita. El pecado entró en el mundo por medio de un hombre. La muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sí? Por Adán, el representante de la humanidad, entra el pecado y ahora todos somos pecadores. ¿Sí? La depravación total es el resultado del primer pecado. Esta es corrupción heredada, básicamente. En palabras de Calvino, la imagen de Dios en el hombre y el diseño original del hombre, el cual era bueno a los ojos de Dios, sigue ahí, pero ahora está distorsionado. Esto no quiere decir que la imagen de Dios haya sido erradicada, solamente está distorsionada. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? No es que tú un día te levantaste, dijiste una mentira y pecador. Desde el momento que naciste, tú ya eres un pecador. Y porque eres pecador, pecas. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces,
no eres pecador porque pecas, pecas porque eres pecador. Ok. Me voy a brincar todo este cacho. Y vamos a esto nada más. Entonces, así como concluyendo esta parte de depravación total, te la resumo en esto. La depravación total afirma que el hombre, debido al pecado de Adán, que fungió como el representante de toda la humanidad, ahora está corrompido en todas las áreas de su existencia, incluyendo afectos y habilidad moral, por lo cual su naturaleza ahora siempre se ve inclinada al pecado, más específicamente a la idolatría, y por ello es incapaz de buscar a Dios. Ahora el hombre depende solamente de la gracia de Dios para poder ser libre de la corrupción del pecado en su ser, y en ello ser restaurado un estatus de favor para con Dios. 3 puntos centrales en los que puedes resumir la depravación total. 1. El pecado es una condición similar a una enfermedad. Para que entiendas esto, si tienes un resfriado, estornudas porque tienes el resfriado, ¿sí? No tienes el resfriado porque estornudaste, estornudas porque tienes el resfriado. Pecas porque eres pecador, sí, porque eres pecador. No eres pecador porque pecas, ¿sí? Segundo, la humanidad completa es portadora de la imagen de Dios. La humanidad completa es corrupta en todo aspecto de su existencia. Todos llevamos la imagen de Dios, todos estamos corruptos. 3. El hombre en el estado de pecado depende de Dios y su gracia como la única fuente de salvación. El hombre en el estado de pecado depende de Dios y su gracia como única fuente de salvación. La depravación total nos está enseñando o nos afirma que tú y yo no tenemos ninguna capacidad, nuestra voluntad no tiene la capacidad de buscar a Dios, ni siquiera de afirmar que Dios es Dios. Dios tiene que hacernos entrar en reacción para poder decir: soy pecador y dependo de Dios para ser salvo. Entonces, eso es la primera doctrina de la gracia, depravación total. Me estoy comiendo un chorro de cosas. Búscalo en tu casa también para que estudies un poco más. Y después de esto vamos a la más fácil, elección incondicional. Es la segunda doctrina de la gracia. Le comentaba o platicaba con el pastor Aaron que esta se me hace la más difícil, no en el aspecto de entender, porque para explicar está bien sencilla. No me voy a tardar nada explicando. Creo que lo difícil de esta es digerirla. ¿Sí? Y esta misma dificultad es la que hace que mucha gente se oponga al calvinismo abiertamente o a las doctrinas de la gracia se oponga a estas. ¿Sí? Pues sí, esta doctrina es una doctrina ofensiva, así plenamente. ¿Sí? Y es por ello que me es como... a la gente le puede dar un poco de miedo afirmar o declarar esto. Pero bueno, John Stott dice: la doctrina de la elección es el producto de revelación divina, no de especulación humana. No fue inventada por Calvino o Agustín. Sobre todo, es una doctrina bíblica y ningún cristiano puede ignorarla. Esta es una de las doctrinas sin duda más controversiales y ofensivas que se han presentado en la historia de la interpretación bíblica y el estudio de la salvación. Todos aquellos que tomen la palabra en serio deben creer en la elección de una forma u otra. La gran diferencia es cómo la ves. Puedes decir que el hombre es elegido en base a su fe o el hombre es elegido para tener fe. Una u otra. Si no hay punto medio, no hay una tercera opción. La pregunta lógica resulta en decir entonces, ¿existen condiciones para ser elegido? ¿Sí? ¿Hay condiciones para que Dios voltee a verme a mí y me diga: este me gusta porque le crece chido el bigote,
Este me gusta porque mide 1,90. Este me gusta porque se viste bien. Sí, esta me gusta porque sabe 5 idiomas. Existen condiciones. Muchos de los padres de la iglesia, como Agustín, Gregorio, Tomás de Aquinas, eran de la postura de que la gracia era incondicional. Los mismos reformadores, casi, pues sí, todos ellos, Lutero, Calvino, Zwingli, Knox y otros tantos, fundamentaban su teología en el hecho de que la elección de Dios es incondicional. Y sí quiero como recalcar esto, ellos estaban fundamentando toda su teología alrededor del hecho de que la elección de Dios es incondicional. Sí, hemos hablado de la historia de Martín Lutero ya varias veces, pero recuerda que él salió de la iglesia católica huyendo, básicamente porque la iglesia católica estaba poniendo condiciones para la salvación. Él se le prendió su poquito de alerta y dijo, esto no. Y su respuesta a eso fue, la elección es incondicional, la salvación es incondicional. Dios hace la elección y ya. ¿Qué decimos nosotros al respecto? La Biblia misma constantemente enseña y habla sobre elección. No es un tema profundo que nada más vas a encontrar después de estar escarbando ahí versículos y el Antiguo Testamento y viendo cómo hace paralelismo y luego agarro este comentario, lo leo en hebreo y luego en griego y luego tengo que leerlo en latín porque es como un punto medio y no sé qué tanto. No. El simple hecho, la simple declaración que vemos en el Antiguo Testamento, que está ahí explícita, y dice, Dios eligió para sí mismo un pueblo. Podemos ver que hay una elección presente, y en dicho caso, el pueblo elegido no tuvo parte o influencia para esta elección. En Deuteronomio 9:6, te lo leo, dice, comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Si fuera condicional, si hubiera una condición, el pueblo no cumpliría. Y entonces lo que aquí está diciendo es, no es por tu justicia, no eres justo, no te lo mereces. La elección no es por ello, tú no tienes nada que ver, es porque Dios eligió y Dios eligió. Y todo el discurso de Pablo que encontramos en Romanos 9-11, que si tiene chance de leerlo, no está muy largo, abiertamente expresa que Dios hace elección como lo hizo con el pueblo y como lo hizo con Jacob y Esaú. Te leo Romanos 9:11, dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. La palabra nos enseña que hay una elección que Dios hace y no tiene ningún tipo de relación o influencia con lo que la persona haga o no haga, bueno o malo. ¿Sí? Toda la historia del Antiguo Testamento del pueblo que tú lees, el pueblo está constantemente pecando, idolatría, y aún así Dios los eligió. Y el hecho de que Él los eligió desde un principio permanece. Si en ningún momento dijo, uy, ya pecaste 3 veces, 3 tachitas, deseleccionado, siguiente candidato, ¿no? Dios eligió un pueblo para sí, ese es el pueblo de Dios, se acabó, no hay más. Nuestra respuesta natural a esto, o de las personas en general, tiende a ser una acusación de injusticia, pero es rápidamente descartada al recordar que, primero, Dios es creador de todas las cosas, por tanto, toda la creación está bajo su disposición. Él es libre y tiene el derecho de hacer con su creación conforme a Él le plazca. Toda la creación es suya y Él puede hacer, deshacer, quitar, poner. Es su creación. Y segundo, todos los hombres merecemos la condenación eterna. Nadie en absoluto es merecedor de la gracia de Dios.
Sí, puedes decir hay una injusticia. La injusticia es que algunos son salvos. Pero entonces lo justo no es que todos sean salvos. Lo justo es que nadie sea salvo. Entonces no es injusticia, es misericordia, es gracia. Me gusta que cuando a Pablo le presentan esta acusación, su respuesta no es, ay no, es que Dios obra de formas misteriosas, ay no, es que, pues mira, está difícil, pero no te preocupes, tú confía en Dios. Todos los caminos de Dios son buenos y tú puedes confiar en eso. O, no, pues es un misterio, pero pues no pasa nada, hay que permanecer y predicar el evangelio. Lo que Pablo hace es decir, sí, Dios hizo vasos de ira y hizo vasos para misericordia, vasos de honra. La respuesta de Pablo no busca desviar el conflicto, lo afronta de frente e incluso le echa más ceniza al fuego. ¿Sí? Entonces, no es algo que debamos de huirle a, no es algo que debamos de tenerle timidez o miedo, es algo que tenemos que entender y compartir con sabiduría. ¿Sí? Es una doctrina bíblica, está en la Biblia, está explícita y es un fundamento. La elección es un constante recordatorio de que la obra de salvación es una obra donde Dios es quien da al pecador de su gracia, mientras que el pecador solamente es un receptor de la gracia. En Jonás 2:9, acuérdate que Jonás está en la Biblia. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Si lees ahí Jonás 2, también está cortito, es cuando Jonás está dentro del pez. ¿Sí? Entonces su respuesta, su oración, termina con ello. Con esto, la salvación es del Señor. El hecho de que haya elección, o de que exista la elección, significa que está el lado opuesto, que es la reprobación. Afirmar que Dios ha elegido a aquellos que han de creer en Él y ser salvos, inevitablemente afirma también que existen aquellos que han sido reprobados. Esta afirmación es uno de los principales puntos por los cuales las personas se ven ofendidas y se oponen al calvinismo. Pero es importante siempre tener por entendido lo siguiente: el hombre es completamente responsable de su pecado, pero Dios es completamente responsable de la salvación. Todos somos responsables de nuestro pecado, y es por ello que nunca pudiéramos ser salvos si de nosotros dependiera. No tenemos forma de pagar esa deuda. Pero la salvación es completamente acreditada a Dios. Y finalmente me gustaría concluir esta parte de la lección con una, aclaración, algo importante. Lo primero es que aunque creemos en la elección de Dios desde la eternidad, somos llamados a predicar el evangelio indiscriminadamente. ¿Sí? Somos llamados a predicarlo y lo vamos a predicar. Los que vayan a escuchar, a voltearse, los que Dios tenga preparados para esto, lo van a hacer. Y los que no. Pero tú y yo no somos quien para decir a este sí, a este no. Yo voy a predicar el evangelio a todos y Dios sabrá. En Romanos 10:17 dice: la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y segundo, es incorrecto de nuestra parte atacar a las personas declarando que Dios ha elegido a aquellos que han de ser salvos, poniendo de lado el amor que somos llamados a practicar. No se trata de debatir ni de atacar a las personas, sino de predicar el evangelio y confiar en que Dios, de acuerdo a su propósito eterno, bueno y santo, va a hacer la obra que esté dispuesto a hacer. En uno de los libros que estaba leyendo para esto, estaba contando una historia, ¿no? de un hijo, pues ya adulto creo, que estaba debatiendo con su mamá porque él estaba afirmando la elección incondicional y la elección de los santos y que Dios es el que elige
Y su mamá estaba negándolo y estaba diciendo, no, pero pues ¿cómo va a ser Dios quien elige? Y pues su papá llega y entra así como, bueno, ya, o sea, ya párenle, no, ya bájenle. Y se sale. Y entonces el hijo, así como frustrado, va con su papá, ¿por qué me callas cuando yo estoy estoy debatiendo con mi mamá, estamos hablando bien, es un debate, yo quiero exponerle esto porque me parece importante? Y su papá lo voltea a ver llorando y le dice, ¿y qué tal que yo no fui elegido? Entonces, somos llamados primero que nada a practicar el amor. Y yo no puedo decir que yo practico el amor si yo llego con las personas y le digo, y a lo mejor no fuiste elegido, y yo sí. Eso no es amor. Entonces, creemos en la elección incondicional, pero somos llamados a predicar el Evangelio, no a excluir o discriminar personas. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta es una doctrina que es ofensiva, creo que puede ser un poco difícil de digerir, pero es lo que la Biblia enseña, ¿sí? Y es lo que nosotros también enseñamos. Entonces, con esto termino. Son 2 nada más, faltan otros 3. La próxima sesión vemos las otras 3.